Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Genesect Hydro Run con Tecno Shock, un ataque de tipo agua gracias a Anthony Romero, Corte Furia y Tijera X lo van a complementar. También me gustaría poder verlo en la Liga Master. Ya hemos visto los comentarios del video anterior con Sasure. Ay, no puede ser, se me va el nombre del mundo. Pero bueno, ya lo hemos visto. Por si acaso, avisarte, si es que todavía no has visto, te recomiendo que vayas a verlo después de ver este, para que puedas ver si es que al menos te puede servir en algo tus pases remotos, y es que le puedes dar muy bien a la inversión. Tiene 182 en el ataque, nada mal, nada despreciable. 147 en la defensa, nos quedamos muy cortos, y 127 en el HP, la estamina. Aún le queda su siguiente poke, regresa Gengar, vuelve la prioridad, vuelve Elite, ya está nerfeado, así que la avalancha no le pegaría tanto, no le quitaría la mitad de vida, lo va a dejar con un poco menos, pero eso es la parte importante porque tiene dos avalanchas. La cosa es dejarlo tocado, le tocó muy bien Elite con Mog, y todavía le queda Genesect. Hay que descubrir cuál es su último Pokémon, pero espero de que pueda tener dos escudos, y si el último Pokémon es tipo fuego, pues Mog tiene que resolver todo el trabajo, ya que es debilidad por 4 al ser un Pokémon de tipo bicho y tipo acero. El último Pokémon era Oxtown, así que todavía tiene la prioridad de poder ganar esto. Lo que me encanta es que es su única debilidad, ya que tiene resistencias por 2, imagínate, al veneno y al planta. Esa es la parte fundamental, y también es resistente a varios tipos. Son 100.000 polvos estelares y 100 caramelos la inversión que le vas a dar. Ay, 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 Hiper Rayo one-shotea a Mog, y aún le queda Genesect. Y ojo, quiero que veas la animación que tiene Tecno Shock, porque esa animación de agua me encanta, me fascina, me vuelve loco. Es una de las animaciones que está muy buena. Primero Tijera X para asegurar, para que pueda quitar el escudo, ya que es súper eficaz, ya que es un Pokémon de tipo siniestro. Y esto sí, le quita el último escudo. Ahora lo único que le queda es Tecno Shock, pero le cambian a Gengar. No puede ser tremendo cambiazo que tiene el rival para tener la esperanza de que pueda ganar. Ay, mira qué bonita animación, me encanta, muy chula, muy buena. Lo único que te va a costar serían 40 caramelos en poder maxearlo, pero Genesect lo hemos tenido en anteriores veces, ya ha salido en incursiones, se está volviendo. La única parte mala y que no me gusta es que Niantic no lo haya sacado Shiny. Sé que es un nuevo Pokémon entre comillas, porque tiene un nuevo ataque como Tecno Shock, pero ya es el momento de que pueda regresar para tener la oportunidad de sacarle Shiny a las personas que no han tenido para sacar esa versión Shiny. Sería una muy buena opción, y que pueda tener Tecno Shock pues le da un plus esencial a que las personas puedan farmearlo, a que las personas puedan quitar ese peso de que tenían de que no les pudo salir Shiny, y encima llevándose un nuevo ataque. Pero ahora, si lo vas a llevar para la Liga Master, tendrías que tener 268, súmale a esos 100, son 368 para darle, o sea, te vas a costar un montón. Y habrá alguna persona que quiera llevarlo así a nivel 50, 51, ya sé quién, Javier Albán o Will, te la dejo ahí. Sé que estarás viendo el video, así que si también estás en el grupo, porque tenemos un grupo de miembros del canal, así debajo dice un botón unirse, hay un grupo especial que solamente están ellos, así que ya sabes, si ya llegas a esta parte del video, vaya a decirle a Javier, vaya a decirle a Will. En algún momento espero pueda darse. Genial, excelente, esto viene bien porque le hace súper eficaz. Al último le queda Stunfix, pero nunca cantes victoria antes de tiempo, ya que le quedan dos escudos, se lo ha guardado, ya es doble siniestro. Nidoqueen doble siniestro era clasiquísimo que se lo puedan sacar, pero Anthony no lo tenía así en la mente pensado, si es que capaz podía haber sido el doble siniestro. Es clásico que te lo vayan a sacar en la 2500. Puño incremento, menos mal lo pescó. La única parte mala es que tiene que lanzarle el terremoto, cosa que también es daño neutral, y como está a nivel 50 no le va a hacer ni cosquillas. Tiene la parte del rango amarillo, ahí se lo va a dejar, ambos se van a quedar ahí. La única parte importante es que con los contraataques le va a estar haciendo súper eficaz, y no tiene mucho que hacer, ya que tiene dos Pokémon que son débiles a los ataques de tipo lucha. Solo le queda el avalancha para quitarle el último escudo, y eso que ni necesita quitarle el último escudo, ya que el último escudo se lo puede quedar para el Empoleon. Pero bueno, utiliza el último escudo y se quedó con dos escudos. Tenía que haber quitado los dos escudos antes de que pueda cambiar de Pokémon, pero bueno, no le salió la jugada. En este caso termina perdiendo. Y otro lead muy desfavorable, donde sale Sylveon versus Rey Steel. No sé cómo va a arreglar esto, cambia demasiado rápido a Giratina, y tiene que cambiar de Pokémon al final el rival, porque tiene que quedarse con eso, porque quizás pueda tener también una Giratina en la parte de atrás, o quizás pueda tener algún Pokémon que pueda ser débil a Sylveon. Tiene que farmear un poco de más, y el rival hace el cambio automáticamente. Sylveon también lo tenía, pero una es versión Shiny creo, y el otro es versión normal. Sí, una versión Shiny y la otra versión normal. Me encanta ese color azul, aunque hay Pokés que no me gustan. En el caso de Dragonite, cómo pasa de ser un rosado muy bonito a pasar a ser un verde al final. Eso no lo voy a entender, pero bueno, genial. Excelente, daño neutral, Sombra Vil.
lo bueno es que lo están quitando toda la vida que necesita. Ahora sí, puede entrar Sylveon al final, porque Genesect al final tiene Tecno Shock, así que puede hacerle algo a Rey Steel. Espero que le vaya a quitar los escudos y que esto no vaya a ser fuerza lunar, porque lo va a dejar muy tocado. Y ese fuerza lunar le va a caer al final quizás a Rey Steel, cosa que no es muy efectivo. Ya tiene la ventana de cambio para mí de que debe guardar ese fuerza lunar si en algún momento lo va a necesitar, o quizás quiera quitar el escudo, cosa que no le ha salido la jugada que él esperaba. No sé si va a quitar el escudo, creo que no lo va a hacer porque al final no es muy efectivo. Y cambia muy rápido a Genesect, y ahora sí, Genesect tiene que quitar los escudos, tiene que baitear. Foca Resplandor lo va a estar resistiendo, ya que no es muy efectivo por ser también del mismo tipo, parte acero. Pero el Onda Certera al final, siendo un Pokémon de tipo bicho, va a estar siendo daño neutral. Pero qué daño neutral, que le va a estar quitando casi toda la vida, así que tiene que pescar también el segundo ataque. Le queda un escudo a cada uno y esos dos escudos tienen que vérsela. Lo más primordial sería de que vaya a escudar esto, pero lo deja pasar. Esto es Onda Certera, mira ese daño neutral como lo deja demasiado tocado. Por eso es que no tiene una gran defensa, y al último sale Venusaur para recibir los Tijera X, cosa que Tijera X no es un gran ataque como el Tecno Shock, que te cuesta un poquitito más, pero que tiene 120 de daño, que es muchísimo mejor. Créeme que para mí me va a gustar. Sé que en algún momento pueda servir el A2500 en la Liga Master. Hay que tantear si es que puede valer la pena, porque hay algunos Pokémon también que aprenden Giro Fuego, te pueden sacar muchos. En el caso de Charizard, no sé, algunos Pokés por ahí que te puedan salir, pero hay que testearlo, ya que es su única debilidad y tiene bastantes resistencias, como en el caso del dragón, al hada, que también te lo pueden sacar, al Pokémon de tipo hielo que puede aparecer, o si no el planta, el nuevo Sarue, que es el nuevo Pokémon tipo mítico, que algunos sí que es posible que lo puedan llevar en la Liga Master. Pues acá no había nada que hacer. Hay que ver en el siguiente combate, y encima le lanzan Onda Certera, qué puercos. En el siguiente empieza muy bien, es Shiftry versus Melmetal, así que Shiftry no tiene nada que hacer más que lanzar un juego sucio. Le cambian a Cresselia y por fin, aparte de Gengar, conozco a Pokés muy pocos que puedan hacerle un gran daño a Cresselia, o sea que puede decir este es su counter directo, pero me deja sorprendido que sí hay Pokés que sí le vayan a hacer demasiado daño a Cresselia. Le ha quitado la mitad de la vida, cosa que Fuerza Lunar es no muy efectivo por ser un Pokémon de tipo acero. Aún le queda el Tecno Shock y me encanta de nuevo la animación de ese Tecno Shock. 10 de 10, le han agregado un plus adicional a cosas que ya teníamos acostumbrado dentro. ¡Ay! Mira cuánto le ha quitado esos 120 de daño. Es más increíble todavía. Fuerza Lunar no es muy efectivo, lo deja en la zona roja. No es que le vaya a ganar con una gran prioridad, es que no han utilizado escudo ninguno, y así todavía le queda la prioridad. Aún le queda el hoja aguda y le puede quedar el juego sucio, así que no necesita escudar, porque tiene una gran ventaja teniendo Melmetal y teniendo al final a Giratina. Le cambian demasiado rápido Escavalier, no importa que haya drenado la energía, porque detrás tiene a Giratina, y como tiene ese Drago Aliento, va a estar siendo mejor, va a estar siendo especial. Sé que le puede lanzar Taladradora, cosa que es daño neutral, va a estar resistiéndolo, va a necesitar dos como para que recién pueda preocuparse Anthony antes de que pueda lanzar un siguiente Sombrabil, porque Garra Dragón tampoco va a estar haciéndole nada. Bueno, lo tenía con poder pasado, de la misma cosa al final, porque con poder pasado puede servirte para los Pokémon de tipo Hada, en el caso que te puedan sacar a Togekiss, pero la mayoría está sacando a Silvio, la mayoría comienza a utilizar a Silvio como una mejor opción de lo que tenían con Togekiss o lo que ya teníamos acostumbrado, porque hay demasiados counters que ahora han aparecido, porque el meta cambia cada cierto tiempo, bueno, cambia cada temporada, por eso es que necesitas ir renovando de Pokés. Y bueno, algunos que siguen siendo top del meta, y todo eso te informa PvPoke, así que ya sabes que puedes ver en cualquier momento qué cosas puede tener, qué avances puede haber y qué actualizaciones puede tener. Cambia demasiado rápido a Shiftry, puede lanzarle fuerza bruta porque es un Pokémon de tipo siniestro, pero no se quiere debilitar porque todavía le queda dos escudos, así que normal si es que le lanza Avalancha y aún le queda la mitad de la vida. Tiene dos escudos fundamentales donde puede ganar el combate, lo deja pasar el primero, juego sucio, daño neutral, va a estar resistiendo el siguiente juego sucio, no lo necesita, pero llega primero a la avalancha, así que normal si es que le cuesta un escudo, es lo normal. Y al final le va a estar lanzando Taladradora, cosa que le lanza el hoja aguda, no es muy efectivo. Quiso pescarle el escudo, no le salió la jugada al rival, le lanza el excelente, ya no tiene casi nada que hacer y va a estar farmeando un poco más. Le queda un escudo más y es suficiente con un fuerza bruta para que pueda ganar, ya lo tiene, le ha ganado el CMP, le ganó la prioridad, pero un escudo solo le deja el rasguñito de que no hizo nada, le deja el rasguño al escudo y termina ganando este combate muy bien Melmetal. Y aún con Giratina, que bueno, Giratina le quedó un poco de vida, pero ya tenía un escudo más. Cresselia versus Serperior, acá viene la cosa, tiene fuerza lunar y también ese planta feroz va a estar haciendo
qué daño le va a estar haciendo a Cresselia. Aunque le puede ganar, Serperior también es un muy buen Pokémon, es demasiado tanque y en el ataque también está demasiado bueno, es un Pokémon equilibrado. Hay algunos Pokés como que en este caso Genesect es más que todo en el ataque, pero Serperior es de esos Pokés equilibrados. Es bueno siempre hacerte de equipos así, que puedas ser equilibrados, que puedas ser spammer, que puedas tener el ABB, que puedas hacer el cambio, que te saquen al counter y al final puedas remontar eso teniendo Pokés farmeados. Es una idea muy clara del ABB, es muy buena. Ya bueno, le lanza fuerza lunar y tiene que clavar, tiene que hacer lo mismo que tenía que hacer al inicio con Serperior. Solo le queda una oportunidad. Lo bueno es que va a entrar a farmear con Genesect para al menos tener un Tecno Shock, que 120 de daño, que no está nada mal por más de que no tenga bonus stab, y encima tiene el Tijera X, cosa que esto cubre la debilidad del fuego que tiene por 4, al menos teniendo un Tecno Shock. Le sacan a Charizard, hablando del rey de Roma, el Charizard que se asoma. Dime que esto puede ser un one shot, son 120 de daño, one shotea a Charizard con un Tecno Shock. Y al último era Mewtwo. El último combate donde Genesect es donde más se luce, donde más brilla, porque le va a ser súper eficaz. Ya el rival no tiene nada que hacer, puede dar esto por perdido. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien por este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y toda esta semana vamos a estar viendo si es que hay todo este nuevo evento, porque va a salir ahí la nueva película. Y pues bueno, hay nuevas cosas que ver, hay nuevos Pokés por investigar y sobre todo más videos que hacer. No te olvides que este es el segundo video y ya tenemos el primero de Server. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!